Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta porque retomamos el podcast. Estaba hablando con mi esposo, mi invitado especial del capítulo de hoy, acerca de si poner capítulo 9 o episodio, ¿qué? O temporada número 2, episodio número 1. Pero la verdad es que quiero seguir con la misma temporada, así haya sido hace un año. Para los que no saben, me tomé un año sabático del podcast, no necesariamente porque haya querido, sino pues porque quedamos embarazaditos. Bueno, yo quedé embarazada y, y pues la verdad el proceso fue un poquito pesado. Bueno, luego les contaré en algún capítulo acerca de eso, pero bueno, pues nada, empezamos de nuevo, retomamos de nuevo, estoy muy feliz, bienvenido, amor mío. Muchísimas gracias. Y bueno, volvemos con imagen nueva, con cosas muy lindas, con expectativa de todo lo que Dios va a hacer en estos capítulos que se vienen, en estos episodios que se vienen y pues esperando siempre que sea de bendición para todos ustedes. Por favor, compartan los videos, comenten lo que les gustó, si tienen alguna sugerencia y obviamente pues suscríbanse y por favor pues siempre. Denle, voy a acá a sacar mi Sí. influencer. Sí. Suscríbanse, denle click a la campanita para que les llegue notificación de cada vez que subamos un nuevo video. Subamos porque yo estoy en producción. Sí. No voy a aparecer en todos los episodios, pero yo estoy siempre detrás de cámaras. Y comenten y denle like. Eso, todas las cuestiones que... bueno, también porque vamos a empezar a estar en YouTube, ya no vamos a estar más en Spotify, vamos a estar en YouTube, entonces pues bueno, ya ahí pueden ustedes suscribirse, comentar todo lo que dijo mi esposo y pues bueno, compártanlo a todos sus seres queridos. Y vamos a empezar el testimonio del día de hoy, la verdad que es muy bonito. En el capítulo 1 de este podcast yo les dije que algún día íbamos a hablar acerca de mi testimonio con mi esposo, de cuando nos casamos y todo el tema. Entonces no vamos a contar desde que nos conocimos porque la historia sería muy larga, el capítulo sería súper extenso, pero... Y no nos gusta hablar. Pero vamos a hablar desde nuestro matrimonio, desde cómo empezó nuestro matrimonio, la boda, pero bueno, antes de eso, mi esposo quiere dar como una introducción de por qué se llama, ¿cómo se llama este episodio? Excelente pregunta, Cami. Le quiero poner, o cuando mi esposa me preguntó acerca de qué era lo que quería hablar, se me vino a la mente en Primera de Samuel precisamente habla acerca de Ebenezer, que se traduce, o bueno, en el momento más bien dicho, en el cual ellos lo utilizaron, el pueblo de Israel fue: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y es algo que es muy bonito y que marca mucho lo que soy como persona. Uh-huh. Y por eso es que quería utilizarlo y dar, digamos, este preámbulo, porque a mí se me hace una palabra muy bonita, un término muy hermoso del hebreo, Ebenezer, en este contexto en el cual lo utilizaron los israelitas, específicamente Samuel. Y es porque precisamente venían de un tiempo de batallas donde los jueces estaban haciendo lo que querían. Y a pesar de los altos y los bajos que estaban teniendo Israel como pueblo, pues todavía no un reinado, porque todavía no había un rey, pero sí ese temita de que subían, bajaban los filisteos, los apresaban, bueno, más bien dicho, los vencían, después ellos iban a conquistar otra vez y era como que un ir y venir. Por fin, bueno, Samuel
unge al rey, que es el rey David, y también está Saúl por ahí. Y en ese momento, cuando ganan esa batalla contra los filisteos, en ese momento él decide utilizar este término tan bonito, ¿no? Ebenezer. Y de hecho dice la Biblia que lo utilizó 2 veces. En la primera, los israelitas de hecho pierden la batalla, que se me hace algo muy interesante porque lo utiliza y es como un... Sí, es como un... ¿Cómo puedes decir que Dios te está ayudando si perdiste la batalla, no? Pero aún así Samuel lo hace. Él utiliza el término. Y en la segunda, que es, creo que es dentro del mismo capítulo, sí, primera oportunidad para utilizar comentarios. Pueden corregirme si quieren. Ahora sí estoy seguro que hay comentarios. No recuerdo si es unos versículos después o un capítulo después o 2. Tienen otra batalla contra los filisteos. Y en esa batalla sí ganan. Y en esa batalla una vez más se dice el término Ebenezer, pero no nada más eso, sino que también Samuel unge una piedra, toma una piedra, la unge y la pone como monumento de que en ese momento Dios los ha ayudado. Y es algo increíble. Entonces por eso es que quiero hablar, digamos, como con esa perspectiva de nuestro matrimonio, porque creo que es algo que no nada más como personas, sino también como en nuestro matrimonio. Lo hemos dicho muchas veces, no sé si te acuerdas, que siempre que estamos orando, siempre que estamos esperando la respuesta de Dios, a pesar de que no veamos una respuesta inmediata o que estemos quizás en el proceso o a veces, ¿no? Hasta se siente como que estamos retrocediendo. Yo siempre trato de decirte eso, como tú recuerda que Jehová hasta el día de hoy nos ha ayudado y no nos va a dejar de ayudar. El día de mañana nos va a seguir ayudando. Batallas perdidas o batallas ganadas, Jehová siempre va a ser nuestra ayuda. Entonces... Con eso dicho, como con ese contexto, empezamos nuestro testimonio. Corría el año del 2021. Bueno, nosotros nos conocimos en el 2019. Tu líder de la iglesia, yo recién llegada a Australia, recién llegada a la iglesia. Yo lo conocía como pues, el mexicano que es líder, ¿no? Ya, esa era mi referencia. No habemos muchos mexicanos en Australia. Sí. Y pues en la iglesia menos, hay 2. Bueno, ahorita ya hay más, pero en ese momento eran 2. Por lo menos pastor, reconocibles. Claro, nuestro pastor, sí, exacto, pues nuestro pastor y pues Chaycito, entonces bueno, el mexicano que es líder. El caso es que dijimos que no íbamos a contar nuestro noviazgo, sino ya más adelantaditos hasta nuestro matrimonio. Claro. Empezamos a hablar, lo que sea, y llega el momento de que tú me pides la mano. Yo creo que desde ahí sí podemos decirlo. O sea, estamos diciendo que no vamos a contar el noviazgo, pero pues nuestro noviazgo fueron como 2 días. Pero igual, sí es una historia larga. Es una historia con muchos detalles, con muchos detalles, no larga, exacto. Sí. Entonces no la vamos a contar, pero... Claro. La podríamos contar en otro episodio. En otro episodio, díganos si quieren. Parte 1, parte 2, claro. Pero tú me pides la mano de una manera maravillosa, muy lindo, todo. Y en ese momento yo te digo, bueno, pero ¿y cuándo nos queremos casar, no? Tú me pides la mano en abril del 2021 y me dices, yo quiero que nos casemos en julio. ¿Y yo qué? O sea, eso es en 3 meses. Abril, mayo, junio, julio. Sí, eso es en 3 meses y no tenemos un peso. Pero no solo no teníamos un peso, debíamos plata. Debíamos mucha plata. Debíamos plata, cada uno. Tú debías, debíamos plata, cada uno debía dinero. Y entonces como que obviamente la perspectiva era, pues nos queremos casar en 3 meses. Para una boda pues se necesita mucho dinero y además no teníamos nada de ahorros. No teníamos ahorros y además debíamos. Entonces era como el escenario todo imposible. Y yo te decía como, no, pues estás loco si crees que nos vamos a casar en 3 meses. ¿Y tú qué fue lo que me dijiste? Yo te dije, bueno, si tú quieres creer conmigo,
cree conmigo. Sí, Sí, como esa bienvenida. conversación. Sí, como Sí, bienvenida Lo a creer recuerdo y a muy tener bien, de fe. hecho. Sonaba la canción de Marcos Witt, Si Puedes Creer. O creo que no sé si sonaba, pero te la puse. Y, y en un momento muy espiritual, estábamos en el carro, todavía me acuerdo. De hecho, eso fue antes de pedirte la mano, porque nosotros ya teníamos planes de Sí, es verdad. casarnos y tú me habías dicho ¿Cómo como, no? Pues, o sea, me estás diciendo que te quieres casar, pero como que no veo clara la cosa. sí, no, o sea, debemos, no hay ahorros, además, si debes, ¿cómo me vas a comprar un anillo? Como que no Debió entiendo. de haber sido por ahí en febrero, porque estaban a punto de empezar los cursos en la iglesia, que De matrimonio, los de cursos normalmente prematrimonial. empiezan en febrero o marzo. Ujú, Entonces debió de haber sido como por ahí en febrero. Y recuerdo que tuvimos esa conversación acerca de la fe, ujú, donde te dije, o sea, ujú, si quieres creer conmigo, pues adelante, o sea, ujú, súbete a mi barco de fe y vamos a ujú, remar juntos, ujú. pero si no quieres creer, pues ahí sí ya no tengo mucho por hacer, ¿no? Sí, Y fue como hazte un lado y yo creo solo. Y yo yo, creo solo. y yo dije, Ahí veo con quién me caso, sí, pero sí, me sí. caso. No, y en ese momento la conversación fue demasiado bonita Mm, porque no solo me retaste a tener fe, que muy poca tenía yo en ese momento, pero además de eso me dijiste, yo quiero que nuestro matrimonio sea recordado y siempre caminemos mm, en la fe. claro, Y eso significa que muchas veces vamos a tener que tomar decisiones sin ver, o sea, literalmente que el panorama se va a ver como que está muy tenebroso, pero teniendo fe de que pues Dios va a orar. claro. Entonces, si nuestro matrimonio, tú querías y siempre me lo has dicho como que si nuestro matrimonio está basado en la fe, pues tenemos que creer. Mm, Y pues para mí fue muy bonito y en ese momento entonces dijimos, listo, está bien, entonces creamos que así va a suceder. claro. Empecemos el curso de prematrimonial y así fue, nos inscribimos en el curso de prematrimonial, lo hicimos, todo muy bonito. Y luego tú le pides mi mano a mis papás, ¿no? Ah, claro, eso fue increíble. Yo creo que ese fue el primer milagro de nuestra Claro, relación. no, o sea, yo creo que antes empezaron milagros, mucho antes, pero ese fue Claro, uno grande. digamos, encaminándonos a la boda, yo creo que ese Sí, fue uno de los primeros milagros que sí. sucedieron. Contexto, mis papás no cristianos. Chais no conocía a mis papás, era como la Era, segunda vez que hablaba creo que con era la ellos. segunda vez que hablaba con ellos. La primera vez fue muy de hola, ¿cómo están? Mi Sí, nombre es Chai, soy el y todo mexicano esto que... por, claro, que se novió con su hija, y todo esto pues, por videollamada. Claro, ellos estando en Colombia, Ajá. yo acá. Obviamente no, una vez más, después les contamos todo a detalles, pero como tal, pues no había una amistad muy a profundidad en No, ni los, había, yo creo. ni siquiera amistad, éramos como conocidos. Sí, como que sabemos que nuestra hija tiene un novio Algo y así ya. como que en palabras bíblicas, de oídas te había oído. Pero en ese momento, más ahora, mis ojos te ven. No, digamos, sí, una situación, digamos, muy difícil, Mm, en la que en cualquier lógica se podría decir que, pues que no iba a haber algún favor de parte de sí, tus no, papás, ¿no? no, absolutamente no. Sí, no era una persona que fuera conocida de la familia, de otro país, del otro lado del mundo No, y también. también, o sea, simplemente era La como, locura esto que es ya una locura, o traíamos, claro. sea, como, ¿cómo se te ocurre pedirme la mano de mi hija si ustedes se noviaron hace 3 meses Apenas acabo de y conocerte, apenas sí. yo me estoy enterando que tiene uno y tú ya me estás diciendo que quieres la mano de mi hija? Mm, Pero contémoslo rápido porque claro, sí, necesitamos avanzar. tiempo. Yo solo quiero, antes de avanzar a eso, algo muy importante y es la enseñanza que uno de mis pastores me dejó y que es lo que acabas de decir, pero lo quiero dejar en las palabras que él me dijo. Y cuando yo le estaba pidiendo consejo acerca de, pues, de tomar un paso hacia adelante, de pedir matrimonio y pues sí, o sea, darle con toda hacia el matrimonio. eh, Recuerdo que él me dijo, ¿qué es lo que te da miedo? Y le dije, bueno, es que sinceramente lo que me da miedo
es lo que a cualquier persona le daría miedo, y es que no tengo, digamos, la plata como para poder dar una vida excéntrica a la que quiero que sea mi esposa. También en este momento no hay ahorros. Y pues, o sea, ese tipo de cosas es algo que si yo me pongo en el lugar de un papá, yo le diría a esa persona, a ese niño que me está pidiendo la mano de mi esposa, digo de mi hija, pues le diría que no. Entonces, esas fueron las palabras que él me dijo, las siguientes. Escucha. Sigue, ¿qué? Futuro esposo de Victoria. Sí, escucha, futuro esposo. Escucha lo que va a salir de mi boca. Él me dijo, si tú quieres vivir una vida en la cual tu esfuerzo va a ser como lo que determine qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer, adelante. Hay muchas personas que lo han logrado, hay otras personas que se quedan en el fracaso, pero pues todo bien. Pero si tú quieres vivir una vida en fe, entonces tienes que hacer espacio para que todas tus decisiones, todas tus actividades, todas tus aventuras que vivas, en absolutamente todo, Dios se pueda glorificar. Que Él sea el fundamento de lo que tú quieres hacer. Si tú lo quieres hacer con tus esfuerzos, tú vas a decir, cuando lo logres, vas a decir, yo pude. O sea, en este momento era la boda, ¿no? Y era, pues yo tuve ahorros, yo trabajé, yo pude hacer todo esto y por eso es que lo logré. Y todo súper bien. O sea, amigo, amiga que estás escuchando, y si todo lo que has logrado ha sido por tus esfuerzos, qué chido. Pero para mí lo que me capturó de esas palabras de este amigo mío y pastor, que de hecho fue el que nos casó, Dr. Clayton, fueron precisamente eso, lo siguiente, que fue: pero si tú quieres un fundamento para tu matrimonio, que sea un fundamento de fe, un fundamento en el cual Dios sea el centro, entonces qué mejor que darle la gloria a Él por medio de tus logros. No, la verdad es que Dr. Clayton es nuestro corazón. O sea, sí. Este hombre es tan sabio. Y qué bonito lo que acabas de decir, porque con esto no queremos invitarlos a, no, pues no tengan ahorros. Living la vida loca. No trabajen, no, tranquilos, que es que Dios. Sí, no. No, o sea, en la Biblia también dice que tenemos que ser buenos sabios, administradores de lo que Dios nos da. También la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y pues claramente hay que trabajar, claramente hay que ahorrar, pero pues definitivamente sí tiene que haber un equilibrio o sea, si no hubiera fe, entonces, si nosotros nos hubiéramos esperado a que tuviéramos la plata, que no tuviéramos deudas, a todo eso, no nos hubiéramos casado nunca, o sea. Ya me hubiera regresado a México. Sí, o sea, literalmente no hubiera pasado nada. Y en ese punto, pues sí hay que tener la fe, además porque nosotros ya sabíamos en nuestro corazón, Dios ya nos había hablado de que quería que fuéramos un matrimonio, entonces pues sí es como, pues si Dios me está diciendo, pues tengo que actuar, ¿no? Claro. En fin. Pero bueno, entonces nos quedamos ahora en sí. Que... Vamos a la pedida de matrimonio. Sí. Algo muy bonito sucede, y es que obviamente pues esto lo hice sin que Camila lo supiera. Obviamente mis suegros, estoy seguro que ellos ya sabían para qué iba, o sea, este man, la segunda vez que habla. Pidió una videollamada solo él. Es la segunda vez que habla, solo pidió la llamada a él. Yo la verdad sí estaba muy nervioso. Pues yo creo que espero que cualquier otra persona que hace este tipo de acciones lo esté. Ya para ese momento ya había comprado el anillo, que fue otro logro que solo Dios pudo hacer, porque la verdad, como dije, no teníamos plata, debíamos dinero, todo, pero pues de ahí de a poquitos fue saliendo todo, y a Dios es toda la gloria por eso, porque la verdad es que si en mis fuerzas no lo hubiera podido hacer. Se abre la oportunidad, compro el anillo. El anillo, de hecho, me llega el mismo día que voy a hablar con mis suegros. Don Carlos, Nelly, si nos están viendo, un abrazo y un beso. Suegrita hermosa. Hablo con ellos, y cuando me preguntan, bueno, y pues, ¿como para cuándo quieren casarse? Yo en ese momento, yo sabía que era una locura.
Yo sabía que era una locura el hecho de pensar que nos íbamos a casar en bueno, julio. además un contexto súper grande. Estábamos en COVID. Sí, las fronteras estaban Estábamos en cerradas en COVID, Australia. fronteras estaban cerradas en todos los países, o sea, en Australia, en Colombia, en Sí. todo lado. Porque estaba como ¿Era el inicio? Sí, era como... No. Ya para ese entonces ya fue cuando más o menos algunos países estaban sí, ya había pasado abriendo. un año de COVID. Sí, Ya porque había fue en el pasado un año de COVID. 2021, fue en marzo del 2021 cuando hablé Ajá, con ellos. pero... Y Australia sí seguía como... Fue lo más duro en como Australia, cerrado, sí. O sí. sea, Australia seguía... Australia tenía fronteras cerradas, cerrado. interestatales Sí, cerradas. Aún dentro del mismo Melbourne había sí. fronteras, el anillo de hierro le decían. Entonces, ¿qué pasó? Que mis papás le preguntan a Chais, bueno, ¿y para cuándo quieren la boda? Obviamente que Chais lo dijera era una locura, pero además también obviamente mis papás pensaban, al igual que mis suegros pensaban como, pues queremos estar en la boda. Claro, y nosotros también lo queríamos. Claro, obvio, queremos estar en la boda, entonces obviamente si nos llegan a decir que esto es pronto, pues necesitamos que se abran las fronteras. Que se abra, pues el país, ¿no? Que Australia permita ingresar o uno salir, pues podíamos salir pero no volver. Entonces, eso te pasa algo muy bonito y es que mi mamá interviene, ¿no? Algo muy, muy hermoso porque... O sea, obviamente por lo que mi mamá lo dijo, no fue un motivo, pues no fue una razón como muy linda y es que en medio de COVID perdimos a mi tía, la hermana de mi mamá. No por COVID, pero fue en medio de la pandemia. Mi tía falleció, entonces mi mamá en ese momento tenía una perspectiva como de, pues hay que vivir la vida, ¿no? Un día a la vez. Un día a la vez. Entonces, claro, en ese momento mi papá le pregunta a Chais cuándo se quieren casar. Chais como con ese temor de no quiero decir la fecha, pero ya tenemos la fecha. No, o sea, la verdad es que teníamos en nuestro corazón, sabíamos que era, una vez más, volviendo al tema de si queremos hacerlo con fe y no por nuestras fuerzas, o sea, que de verdad nuestra boda sea una muestra de que Dios se mueve en nuestras vidas y de que Dios se va a empezar a mover en nuestro matrimonio, tenía que ser esa fecha, porque si lo hacíamos en cualquier otra fecha después, entonces pudimos haber caído en lo que era lo que me dijo Dr. Clayton, ¿no? Y era en el que pues podríamos, sí, claro, 3 años, trabajemos, duro, lo que sea. Entonces, sí, lo que a nosotros nos movía o Dios nos movía para poder decir si esta es la fecha en la cual nosotros lo vamos a lograr y cuando lo logremos vamos a poderle dar toda la gloria a Dios porque no, o sea, vamos a estar seguros que nada de lo que hicimos pudo ayudar ni siquiera poquito. Sí, no, fue de hecho julio. Ya lo teníamos en nuestro corazón, pero seguíamos pensando que estaba muy loca esa fecha. Siempre lo pensamos. Y entonces mi mamá le dice, mi mamá ya sabía que yo me quería casar rápido. Ella ya sabía porque yo ya lo había hablado con ella. Mi papá era el que sí estaba como que... Creo que mi papá ni sabía que me quería casar o que ya lo habíamos hablado tú y yo, no sé. Entonces mi mamá interrumpe la conversación y dice, pues miren, con todo esto que estoy viviendo con mi hermana, con la muerte de mi hermana y todo eso, me di cuenta que pues de un día para otro podemos perder la vida. Entonces, si ustedes se quieren casar pronto, cásense pronto. Si quieren esperar, esperen, pero pues ustedes tomen las decisiones que ustedes quieran tomar. Si es de aquí a 3 meses, cásense. Sí, claro, nos dejó la agenda abierta. Sí, como que dijo, sí, lo de mi hermana me enseñó que es un día a la vez, entonces pues hagan lo que ustedes quieran. No se esperen a que nosotros podamos estar en la boda o que mis suegros puedan estar en la boda. Como que pues sería muy lindo, obviamente, pero si no se puede por las fronteras y todo eso, ustedes cásense, o sea, no esperen por nosotros. Y la verdad, eso fue como, pues, como un alivio. Creo que hasta a mi suegro como que sí, de verdad nos abrió mucho también la perspectiva a nosotros. O bueno, por lo menos a mí, yo sí escuché esas palabras. Tú nada más lo escuchaste porque te lo platiqué.
Pero sí, o sea, fue un recordatorio de que de verdad el mañana no lo tenemos asegurado, ni siquiera hoy en la noche, ¿no? Ujú, Y fue algo también muy bonito por cómo mi suegra lo pudo expresar. mm, De tal manera que, pues que sí, o sea, como que tanto yo que ya estaba en ese toma de decisión de verdad si vamos a hacer esta locura o no, a mí me animó muchísimo a decir, no, ¿sabes qué? Sí, hagámoslo, mm, porque lo que dice mi suegra es cierto, o sea, prefiero darlo todo y no quedarme con un ¿qué hubiera pasado? mm, A tratar de medir mis riesgos. mm, Y después cuando no suceda, es como, ¿qué hubiera pasado si me hubiera arriesgado? ujú, sí, Que es algo que muchos cristianos quizás vivimos, ¿no? mm, Cuando el Espíritu Santo nos habla, ya pues volviendo sí, a un testimonio como tal, es cuando el Espíritu Santo te habla, normalmente te habla y te dice, haz esto. pues sí, lanza las redes del otro lado, ¿no? Mm, O camina sobre el agua. mm, O a Moisés, ¿no? Le habló Dios y le dijo, extiende tu vara sobre el mar rojo. Y mm, ese tipo de locuras son riesgos, en realidad, ¿no? En el qué va a pasar. ujú. Pero cuando uno se arriesga y toma esa decisión, Ahí ve la mano de Dios. obviamente la mano de Dios se mueve. Y aun porque llega a suceder, ¿no? Mm, Se llegan a escuchar esas historias pues de que no sucedió algo. mm, O lo sobrenatural que estabas esperando no sucedió en ese momento. mm, Pero no te quedas con el que hubiera pasado. ujú, Porque escuchaste la voz de Dios. Y eso ujú, es algo muy bonito. mm, Entonces pasa eso, me dan la mano de Camila. Como al mes le pido matrimonio. ujú, Y eso fue en abril, ¿cierto? En ujú. abril. Eh, Bueno, Muy bonito. ya llegamos y aquí nos adelantamos ya al momento de la Al boda. matrimonio, claro. Eso fue fuertísimo, Claro. fue súper fuerte. Em, Todo empezó, nosotros habíamos puesto la fecha de matrimonio como 20 y algo ejemplo de 20 julio. de julio. Mm, No me acuerdo, yo tampoco. sinceramente. Era el 20 y algo de julio. Sí, como Mm, 22 de julio, ejemplo. Digamos que obviamente con 3 meses de preparación de boda, que creo que quienes nos escuchen que ¿Estén ya se hayan casados? casado van a decir qué locura. O sea, una boda a veces incluso las personas la planean por un año Hasta a o veces hasta más más, en tiempo, fin. claro. Y obviamente planear una boda en 3 meses, conseguir que los trajes, que el Mm, vestido, que el lugar, porque todo, pues aparte mi obviamente es una esposa... locura. Pero, espérate, em, claramente nosotros no teníamos como unas exigencias de boda, así como, Sí, no. pues como, quiero que del O sea, techo salgan mariposas, pues no, pero éramos sí, realistas, fuimos pero demasiado también realistas, pero teníamos muchas sí. limitaciones en cuanto a COVID. No, o sea, por todo, tenemos limitaciones por Por plata, plata, tenemos principalmente por plata. tenemos limitaciones por plata, por COVID, porque en Claro. COVID obviamente como que había muchas restricciones, aunque en ese momento ya Australia había quitado muchísimas restricciones. Fue, Acuérdate, o sea, en la es planeación que fue nosotros estábamos como como sí. la primer oleada que como que más o menos empezó a Sí, pero bajar. igual cuando nosotros ya Sí, estábamos planeando, ya Australia dijo sí, ya incluso se podía viajar interestatal. entre ciudades, porque una de las cosas que yo le dije a Dios, mira, yo no tengo muchas, o sea, no expectativas, sino más bien, yo no tengo muchas Exigencias. exigencias en cuanto a la boda, pero sí tengo unas pocas. Una era mi vestido, yo quería un vestido específico. No lo tuve tal cual yo como lo quería, pero el que tuve fue muy bonito. Pero bueno, tenía mi vestido. 2, yo quería que fuera en tierra caliente, o sea, que tierra caliente me refiero a como que la temperatura fuera cálida, Ujú. caliente. Em, pero nosotros nos íbamos a casar en el pleno invierno de Australia, o sea, Pleno los invierno días australiano, más sí. fríos, en esa época nos íbamos a casar. Entonces yo le dije a Chais, como yo quiero que mi boda sea en el mar, porque yo quería que la vista fuera al mar y todo el tema. Entonces viajemos a una ciudad donde el clima sea más cálido
y así, aunque sea invierno, pues por lo menos no nos vamos a morir del frío en la playa. Entonces, la idea era, nosotros vivimos en Melbourne, la idea era viajar a Gold Coast, que en ese momento pues Sí, a Gold Coast. el clima, pues si acá estábamos a 14, 13, 10, en Gold Coast íbamos a estar a 20, ejemplo. Seguía haciendo friecito, pero pues bueno, se aguantaba en la Quizás playa. hasta un poco más, sí, Ujú. claro. Entonces, sí, eso era lo que yo quería, ¿no? Que fuera en la playa, Vestido, el vestido y que y fuera clima caliente. el clima que pues tampoco era muy exigente, la verdad, como Sí, que no. simplemente queríamos eso y queríamos pues que nuestras familias estuvieran presentes así fuera Virtualmente. virtualmente. Mm. Eso era todo y pues empezamos a hacer como obviamente las cotizaciones necesarias, todo el tema. Digamos que esto lo vamos a contar un poquito más rápido, pero sí, literal, no sé, hacíamos cotización de... Nos sentamos un día y dijimos, bueno, ¿qué se necesita para una boda? Porque no teníamos ni idea. Unos amigos se sentaron pues varios amigos se sentaron con nosotros a decirnos, bueno, tengan en cuenta, no sé, la comida, El el pastel, lugar, que la el pastel, música. o sea, todo, detalles muy grandes y detalles muy chiquitos. Y obviamente cada vez que cotizábamos algo éramos como, ¿quién va a pagar eso? No tenemos nada de Ahora, plata. tenemos que regresar, perdón, un poquito en el tiempo, se nos olvidó esto. Y en esa conversación que tuvimos acerca ¿De de la fe? fundamentar nuestra fe y todo, recuerdo que te Mm, dije, vamos a creer, o sea, esto es por lo que vamos a creer. Y vamos a creer que nuestra boda va a ser de tantos $1,000. ujú. No me acuerdo cuánto te dije. No pusimos. No, sí, yo sí recuerdo que te dije una cantidad. Ok. No me acuerdo si dije 5,000 o 10,000, algo así. Que Ujú. eso en Australia es muy Poco. poco. Muy, 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 Eso muy es muy poco. poco. O sea, para una boda. Sí, Es un presupuesto muy, muy muy bajo para una bajito. boda. Pero yo te dije, vamos a poner nuestro presupuesto en eso. Mm. Y vamos a creer que de eso nosotros solo vamos a pagar ni Ni la siquiera mitad. la mitad. Ni Ni siquiera siquiera la la mitad. mitad. O sea, Dios nos va a bendecir de Mm, otras maneras mm. para que nosotros podamos casarnos en ese presupuesto. Sí, no me acuerdo que hayamos dicho presupuesto, pero sí me acuerdo que me dijiste eso no, o sea, Dios nos va a bendecir de tal manera que otras personas van a pagar por nosotros, Nos van a nos bendecir, van nos a van a dar bendecir. ofertas Sí, o y yo, la descuentos. verdad, o sea, yo sí había visto muchos milagros en mi vida, pero la boda fue como el inicio de un montón de milagros que yo decía, yo en verdad yo no lo podía creer. Al día de hoy yo todavía no puedo creer lo bueno que es Dios. Hmm. Em, entonces cuando nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, fotografía más o menos cobran tanto, video más o menos cobran tanto, los lugares cobran tanto, si queremos que haya comida en la boda es tanto, bueno, en fin. Y empezamos a morir a un poco de cosas, ¿no? Dijimos, nada, pues video, pues, con lo que graban los amigos en el celular. Fotos, que nos etiqueten en Instagram los que tomen fotos, o sea, inclusive vamos a morir hasta las fotos, ¿no? Sí. Comida, pues unos snacks, hay que ¿no? Hamburguesitas. Ni Unas siquiera. hamburguesitas de McDonald's. Ni siquiera. Sí, o sea, literal, nosotros empezamos a morir a todo. Claro. Porque pues claramente nuestra fe en ese momento estaba como decayendo de a poquito. Más que de caer, creo que era el Éramos tema muy de... realistas. Empezábamos con este tema de lo estamos haciendo porque nos amamos. Sí, Y o sea, realmente a, nos queremos casar y más queremos compartir claro, con la gente que amamos, que vivimos acá en Australia y ya. O sea, uh-huh. de ahí en adelante el resto es Lo demás, ganancia. Sí, lo demás es avaricia, ¿no? Como dice el sí, meme. O sea, queremos playa, queremos mi vestido y lo demás es avaricia. Pero, claro. pues obviamente sí, estábamos así como... El caso es que Dios fue bueno porque
de la nada nos empiezan a llegar las bendiciones, ¿no? Entonces, primero una amiga nos dice, no, chicos, o sea, en verdad, no mueran a las fotos. O sea, se van a arrepentir si ustedes no contratan fotógrafos, se van a arrepentir, por favor. Eso es a lo que sí le tienen que meter plata y nosotros, como que no estábamos tan convencidos, pero en el fondo de mi corazón yo sí decía, la verdad es que sí, o sea, qué bonito tener esos recuerdos. Y ahí empiezan las bendiciones, ¿no? Fue como, pero siento que en ese momento era Dios empujando y diciendo, crean. Porque Claro. obviamente estábamos tan centrados en nuestra realidad de no tenemos un peso, además debemos. Que ya para ese Que ya entonces para... mi deuda ya estaba pagada. Sí, la mía no. La tuya no. Pero que estamos como tan realistas que era como, bueno, no, podemos morir a esto, podemos morir a aquello. Pero siento que nuestros amigos eran, no, pero crean en una boda más bonita. Mis papás también decían, ay, no van a tener comida, no, pero ¿cómo así? Sí, porque lo que queríamos hacer era tipo canapés, sí. No, pero pues ni un plato, ay, no, pero... Y así, como que las personas nos decían, no, pero ¿cómo así que no van a tener, no sé, cualquier cosa? Y nosotros éramos como... Y fue muy lindo porque a través de las personas como que siento que Dios era diciéndonos, ¿por qué no creen? La importancia de la comunidad, ¿no? Sí. De poderte rodear con personas que tengan fe. Que tengan fe, que tengan fe y que quieran cosas lindas para ti. Claro. Que realmente te quieran bendecir y quieran lo mejor para ti. Y era como que yo siento que Dios me decía, bueno, está bien, voy a creer por eso, y cree. Claro. Entonces... Por eso, nunca se dejen de congregar. Sigamos. Entonces, creo que para mí empezó con el tema de la foto, porque el tema de tener fotógrafos, si bien muy lindo y todo, pero indispensable no era, y además sí era muy caro. O sea, la fotografía es una de las cosas más caras en una boda. Entonces, pues yo era como, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios como que un día me dijo, ¿por qué no crees? Cree que puedes tener una boda linda, pero yo te la voy a dar. Porque yo soy el que te va a dar esa boda. Entonces yo, bueno, listo, está bien, voy a creer. Y justo, pues tenemos unos amigos increíbles, hermosos, maravillosos, fotógrafos increíbles. Y ellos nos dijeron como... chicos, pues sabemos que ustedes no nos han pedido cómo ser los fotógrafos de su boda, pero queremos hablar con ustedes, queremos saber si ustedes sí quieren fotografía o no, y les contamos nuestra realidad y ellos nos bendijeron. O sea, no vamos a hablar de precios acá, pero de lo que ellos normalmente cobran a lo que nos cobraron fue un regalo. O sea, fue nuestro regalo de bodas de parte de ellos. No fue regalado. Regalado. No fue regalado. No fue regalado, pero pues el precio fue, que nos dieron, o sea, fue un algo... regalo de bodas. Fue un regalo de bodas de parte de ellos. Una bendición. Fue una bendición impresionante. Después, bueno, empezamos a cotizar lugares allá en Gold Coast, todo por llamadas. Conseguimos un lugar bonito, nos iban a hacer como un setup así bien bonito, tal, también como dentro de precios, como estaba cerca de la playa, entonces la ceremonia iba a ser en la playa y luego nos íbamos caminando al otro lugar. Empezamos a cotizar así varias cosas y eso era semana tras semana, ¿no? O sea, yo en ese momento trabajaba para sobrevivir. Porque yo estudiaba a tiempo completo, entonces yo trabajaba como 3 días, como 8 horas a la semana, no, o sea, yo en verdad sobrevivía por el milagro de Dios. Y con eso me alcanza. Yo ahí estaba en mi primer semestre de college. Entonces, sí, yo estaba en mi primer semestre de college. Sí. Yo había pagado la mitad de ese semestre y yo debía plata porque unos amigos me habían prestado para la otra mitad de college, con la condición de que les tenía que pagar a mitad de año. Sí. Y yo, no, sí, claro que sí, listo, les acepté el dinero, todo. Y yo trabajaba para sobrevivir literal porque me alcanzaba para mi renta. Y ya. Y para comida. En ese momento, Dios me utilizó a mí como bendición porque yo
Yo no, ¿qué era lo Tú que yo hacía? trabajabas full time. Yo sí trabajaba. Tú trabajas full time, entonces, pues como ya sabíamos que nos queríamos casar y todo el tema, me acuerdo que, y Y nosotros vivíamos en vivíamos el en el mismo mismo edificio, edificio. Chais me dice como, no, pues ¿por qué no empezamos a cocinar pues para los dos? Y yo, bueno, y yo en esa época, literal, como solo trabajaba, espérame un Oh. segundo, como yo solo trabajaba para pues para pagar mi renta y pues como el celular, los servicios básicos, no me alcanzaba ni siquiera para la comida, entonces yo iba a Empower, que es el banco de comida de Banco la de comida iglesia. de la iglesia, sí. Pero en Empower en esa época no daban pues tantas cosas como daban hoy día, como dan hoy día. Entonces, pues no sé, a veces llegaba yo con verduras, enlatados y todo eso, pero pues me faltaba que el pollito, que la carnita. Y entonces como Chávez me propuso que empezáramos a cocinar juntos, entonces, no sé, me llamaba y me decía, ¿qué hace falta? Y yo, carne. Pollo. Fíjate Salmón. que me anda faltando por aquí una langosta. Pero fue una época muy bonita porque la verdad es que Dios a mí jamás me ha, o sea, a mí jamás me ha faltado nada y pues utilizo a Chais en ese momento de noviazgo para darme esas bendiciones, pero bueno, el caso es que yo aquí iba con todo esto. No sé. Me quitaste la palabra. Bueno, no, el caso es que con todo esto yo iba a que nosotros pues trabajábamos semana con semana y el dinero llegaba semana con semana, pero para mi semana no alcanzaba para nada más, sino para que yo sobreviviera. Y entonces con lo único que contábamos era con tu sueldo. En ese momento tú ya habías salido de tus deudas y tu sueldo era literalmente lo que te entrara a ti a la semana, quitando tu renta, la comida y todo eso, lo que te sobraba iba para la boda. Entonces era como esta semana, no sé, tengo restante $200, listo. ¿Qué nos alcanza con $200? No, pues Podemos para las adelantar. mesas, Sí. listo. Entonces llamábamos al lugar, no, mira, ya tenemos $200 para las mesas, tan. Y vamos pagando semana tras semana cada cosa. Pero 3 meses. 3 meses así, literal, semana, cada semana. Uy, listo, no, esta semana me fue mejor, $400, listo, ¿para qué alcanza? No, para pagar el tiquete del pastor para que viaje allá, listo. O sea, era así todo. Pero fue muy bonito porque en ese proceso tus papás y mis papás también fueron una bendición impresionante. Entonces tus papás y mis papás nos preguntaban qué les hace falta. Las cosas que Dios permitió para que nosotros viéramos su mano moverse es precisamente nuestros papás. O sea, entonces, nuestras familias nos apoyaron en esta locura. Impresionante. Entonces era como que les hace falta, no. ¿Ya tienen la luna de miel? No tenemos la luna de miel. Tus papás nos bendijeron con la luna de miel, nos pagaron toda la luna de miel. Mis papás también nos mandaron muchísimo dinero, no para cosas específicas, sino como utilícenlo para la boda. Claro, sí. Hay para lo que... Para lo que les alcance, era como... Nos alcanza para mucho, muchas gracias. Gente nos empezó a bendecir, o sea, nos empezaron a llegar así sobres como de amigos, como miren, Dios me puso en mi corazón, transferencias, o sea, la verdad, súper lindo, como que todo iba viento en popa. Todo como iba relativamente bien. Hasta que todo empezó a ir relativamente mal. ¿Qué fue lo que sucedió? Que COVID toma un giro inesperado en todo el mundo en realidad, pero en Australia, como eran todos muy precavidos con las restricciones y eso, sí. Sale esta variante Omega, no, Omicron. La variante Omicron. Que como que que vino así como con toda a pegarnos a pegar a todo el mundo. Empiezan las restricciones una vez más. Y nosotros ya teníamos el antecedente de que todo el año anterior, o sea, el 2020 y parte del 2021, en Victoria específicamente, que es el estado en donde nosotros vivimos, aquí en Australia, el gobierno estaba siendo muy estricto. Ya había implementado no semáforos, sino stages, como, ¿cómo se dice eso? Como
etapas Ujú. sí, etapas como de restricciones. Mm. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa Ujú. 4 era como que no Ya respires nadie porque sale, sí, sí, o sea, te no, contagias. sí, 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 dejas que entre el sol y el sol te da COVID, o sea, era Sí, como que súper, hiper, mega estricto. restricto, ¿se dice? Sí, ¿verdad? Estricto, perdón. Y empiezan a subir los números, los contagios, porque durante todo el año previo a eso se habían mantenido muy bajos los contagios, eran como de 100 personas, ¿no? Por eso fue que empezaron a abrir y todo. Empezaron a abrir porque ya habían bajado los contagios, todo eso. Mm. Llega, creo que fue la primera semana de julio, quizás. Sí, porque Debe haber sido nosotros nos como la íbamos a primera casar semana de como en la julio. tercera semana de Ujú. julio, sí. Llega la primera semana de julio y empiezan a escucharse. Así en noticias como llegó el Omicron, no sé qué, tantos contagios y entonces Y todos los días empezaron, pero era era algo impresionante, exponencial. O sí. sea, el Y todos primer los días día, segundo en día, noticias era como que tú amanecías con el nuevo número, ¿no? Y el era nuevo número de como contagios, claro. tantos miles y era como, no puede No ser. llegaron a los miles, pero sí empezaron a como que a subir, a subir, a subir, a Ujú. subir. Y lo que sucedió es que de una, Obviamente sale el el comunicado comunicado de del primer primero, ministro, no fue el primero. ¿no? Primero fue de todos los estados alrededor de Victoria, que ninguna persona que viviera en Victoria podía viajar Victoria a es el sus estado estados. donde vivimos. Sí, entonces Queensland, que es el estado en donde está Gold Coast, o la Costa de Oro, saca el comunicado. Que las Así, nadie que personas... viva en Victoria puede viajar acá. Y sale eso y yo leo eso y digo, ¿qué vamos a hacer? Valió. ¿Valió? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, pues nos pusimos súper mal, fue como, Eso esto no sucedió... está pasando, esto no está pasando. Fue una semana antes. Eso sí recuerdo que fue una semana antes. Además de todo que en las cotizaciones lo único que habíamos pagado hasta el momento, porque ya hemos hecho cotizaciones de todo, pero hasta el momento habíamos pagado el lugar Hmm. y creo que como mesas o sonido, algo así en otro Ya lugar. teníamos la luna de miel también. Y la luna de miel, Que que era era allá. ahí mismo, sí. Y dentro de las condiciones siempre que uno paga o algo, dice como si hay cancelaciones, se le devolverá solo tanto porcentaje, no sé qué. Y yo le dije a Chais, tras de que no tenemos plata, tras de que nos están ayudando nuestras familias, nuestros amigos y todo, viene este asqueroso COVID, no nos van a dar viajar a Gold Coast y no nos van a devolver toda la plata. Mm, Póngase de rodillas a orar que nos devuelvan la plata. claro. Cuando llega esa noticia, yo quiero hablar Nah, muy específicamente de ese día porque fue un momento obviamente muy pesado y fue muy emocionalmente. triste, sí. Porque, pues, o sea, de manera literal, en el momento que se comunica que las fronteras se cierran para el estado de Victoria, eh, en ese mismo momento nosotros sabemos que se cancela nuestra boda. Mm, Porque, pues, todo estaba allá. ujú. Y es algo que solo Dios sabe cómo hacer las cosas y Que es esto tan fue 2 perfecto. semanas antes de nuestra No, boda. fue una semana antes No, de no, nuestra no, no, boda. no. O sea, de la boda en la que nos íbamos a casar, Ah, sí, de la primera una fecha. semana, sí, Ujú. una semana antes. Y yo recuerdo que pues yo estaba trabajando, entonces yo no me enteré en realidad hasta después. Fue. Pero tú sí te enteraste casi inmediatamente. Te empezaron a llegar mensajes, te empezaron a llegar llamadas. Tú estabas trabajando también. Mm. Y te avisan, ¿no? Entonces te avisan, tú te encierras que en el baño, ¿cierto? Fue muy triste porque como que ya sabíamos que iban a avisar ese día que iba a pasar. Porque yo ya en mi corazón, o sea, como que yo me acuerdo que yo sabía que en algún momento del día iba a salir un comunicado. Mm, Yo estaba trabajando y de un momento a otro, como supongamos que el comunicado iba a salir a las 11 de la mañana y 11:15 me empiezan a entrar llamadas de amigos, de amigas, tal. Y yo dije, no lo había visto, pero yo dije, dijeron algo malo.
Y yo me acuerdo que yo me encerré en el baño, me encerré a llorar y yo le decía a Dios, no puede ser, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Contesto llamada y fue como, Cami, ¿estás bien? Y yo, no, pues no. Salí de trabajar y me acuerdo muchísimo, muchísimo que yo me fui a la casa. Yo vivía con una amiga que se llama Laura. Lau me ve y yo me ataco a llorar como niña chiquita en los brazos de Lau. Y yo, Lau, ya no me voy a casar, ya no me voy a casar, ¿qué vamos a hacer? Y así yo lloré y lloré y lloré y lloré en sus brazos. Y me acuerdo que en ese momento Dios me dijo, saca todo lo que tengas que sacar en este momento, porque ahorita va a llegar Chais y él también merece tener su momento de llorar, tener su momento de estar quebrantado, porque él va a llegar fuerte por ti, pero como que él te vea bien. Entonces yo saqué todo ahí y yo dije, listo, Dios. O sea, lo que se venga, como sea, Chais y yo nos casamos, así sea online. Así sea por Pero Zoom. como que en ese momento con Lau, como en mi llorada, yo le entregué la boda a Dios. Yo le dije a Dios, te entrego esta boda, como sea que vaya a suceder, te lo entrego. No me importa. Más allá de la boda, yo lo que quiero es casarme. Más allá de los detalles, de si es en el mar, de si es el vestido, de si lo que sea. Digamos que ya de por sí habíamos cedido a muchas cosas que no se habían podido por dinero, entre esas, por COVID, entre esas que nuestra familia no estuviera con nosotros. Ya habíamos cedido a mucho, pero en ese punto yo sentí que Dios me dijo, ¿qué es lo más importante para ti en tu corazón? ¿La boda o el matrimonio? Y yo le dije a Dios, no, el matrimonio. O sea, te entrego. Y yo lloraba y le entregaba. Y yo te entrego todo, Dios, yo te entrego todo. Yo lo que quiero es casarme. Y me acuerdo que tú cuando llegaste, como, ¿cómo estás? Yo ya había llorado, yo ya estaba tranquilita. Y yo, estoy bien. Y ahí tú te pusiste a llorar. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Sí, fue algo tremendo. Hablamos obviamente con el pastor que nos iba a casar. El mencionado ya Dr. Clinton. Y él nos dice, bueno, ¿tienen algún plan de contingencia? Y nosotros, no, pues no, la verdad es que ya teníamos apalabrado el apartamento donde vivía Camila. Ya había una persona que se iba a mudar ahí. Entonces Camila se iba a quedar sin casa. Yo me iba a quedar sin casa. Chais también. Los chicos con los que yo vivía, porque compartía... Ya se iban a mudar a las 2 semanas. Para otro lugar. Obviamente todos nuestros amigos, bueno, no todos, pero algunos ya habían comprado vuelos. Casi todos. Casi todos los invitados habían comprado vuelos. O sea, en verdad, como que fue un shock. Fue como todo que se derrumbó dentro de mí. No, en verdad fue como, ¿qué carajos vamos a hacer? Sí. Pero en ese momento... Y Dr. Clayton fue muy tranquilo. Nos dijo como, lo que ustedes me digan, lo hacemos. De hecho, él empezó a decirnos, a darnos opciones, vamos a investigar si se puede legalmente casarlos por Zoom. Y yo le dije, si tenemos que ser casados por Zoom, nos casamos por Zoom. Ah, no. Ahí creo que todavía había una esperanza como de, bueno, pues hagámosla acá en Melbourne. Hagámosla en Melbourne. No, lo que sucedió fue que cuando dieron el comunicado de que se cancelaba todo, dijeron que iban a dar una semana de toque de queda absoluto para que bajaran los números. Y si bajaban los números, en una semana se podía ver qué tanto se podía reabrir. Entonces esperamos esa semana. Claro, pero una vez más el tema de la reapertura, nosotros ya teníamos antecedentes de que cuando se llegaba a una etapa 4 de restricciones, que era en la que habíamos entrado. Que era en la que habíamos entrado, directo y sin escalas. Cuando se reabría, no se reabría a uno, sino que se iba reabriendo como las bodas
solo pueden tener 5 personas. Los funerales, 3 personas. Las personas que pueden salir a correr de a 2 en 2 y no pueden salir más de 5 kilómetros. Sí, o sea, era así. Eran unas restricciones súper fuertes. absurdas. Y yo me acuerdo que entonces Pastor Clayton nos dijo, bueno, entonces esperemos una semana a ver qué comunicado dan. Sí, si se reabre, si no. Y pasó esa semana y dicen, no, los números siguen altos. Entonces vamos a esperar hasta otra semana. Nosotros no. Entonces ya la siguiente semana, o sea, esa primera semana ya era la fecha que habíamos puesto nosotros. Entonces en fe dijimos, no, pues nos casamos la otra semana. Todos nuestros invitados hacían la espera y nosotros, no, pues amigos, no sabemos. Y Dr. Clayton entonces nos dice, ¿qué quieren que hagamos? Y nosotros yo le dije, si nos tenemos que casar online, nos casamos online, por Zoom, no me importa. Y él, ¿en serio no te importa? Y yo no, yo me quiero casar. Chais, ¿tú qué quieres? No, pues sí, hagámosle. Listo, por Zoom. Entonces él averigua y nos llama y nos dice, lo siento chicos, no los puedo casar legalmente. Nosotros, ¿cómo Zoom? Así? O sea, es por Zoom, no nos tenemos que ver. Pues ese es el problema, que mínimo para que sea una boda legal, mínimo tienen que haber 5 personas presentes. ¿Los Pastor, 2 testigos y los 2 que se van a casar, ¿no? Entonces mínimo tenemos que estar 5 presentes en un recinto, en un apartamento, en donde sea, para casarlos. Entonces dijimos, bueno, pues esperemos a la siguiente semana que digan sí abren otra vez y no. Y si cuando decían que lo que tocas de decir, que abrían de a poquito, en la primera etapa cada vez que abrían era bodas de 5 personas. Entonces dijimos, bueno, pues la próxima, si abre, va a ser 5 personas, entonces lo hacemos por Zoom. Nos casamos y que todo el mundo se conecte en línea. Que todo el mundo esté conectado. Porque nosotros ya teníamos el link para que nuestra familia se conectara en línea. Sí, entonces ya no estábamos tan preocupados, claro. Habíamos comprado como un paquete ahí para invitados en línea. Entonces dijimos, listo. Llega el martes. Llega esa semana. Llega un martes. Todavía me acuerdo. Sí, yo también. Llega el martes y llega el comunicado. Y el comunicado es que las bodas pueden tener 50 personas. Que sí bajaron los números primero, ¿no? Que las bodas pueden tener 50 personas. Queda prohibido bailar. Todavía me acuerdo de eso. ¿En serio? Absurdo. Sí. Estaba prohibido tener una pista de baile. Pero las bodas sí se podían efectuar. Siempre y cuando fueran menos de 50 invitados, contando al matrimonio, ¿no? A las personas que se están casando y al celebrante. Pero eso ya de por sí fue tremendo milagro. Claro. Fue tremendo milagro porque con los números que estaban, lo más lógico es que hubieran abierto de a poco, que ya llevábamos un año con ese historial, o sea, ya llevábamos desde que había iniciado COVID hasta esas fechas, que cada vez que abrían de a poco, para que los casos no aumentaran de golpe. Entonces, obviamente, eso fue un milagro. Y el ejemplo, el ejemplo y por lo cual, una vez más, le damos toda la gloria a Dios y por lo cual yo estoy seguro, me pueden demostrar muchas cosas, pero yo estoy seguro que Dios fue el que hizo que ese fin de semana se abrieran las restricciones para que nosotros nos casáramos, es porque nosotros nos casamos un sábado. Espérate. Todavía no lo cuentes. No, o sea, ahorita hablamos de cómo sucedió todo. Pero lo que yo quiero decir es que nosotros nos casamos un sábado y al siguiente jueves, perdón, porque me acuerdo que estábamos en college cuando eso sucedió. O sea, nosotros nos casábamos el sábado 31 de julio del 2021. Y el siguiente jueves sale un comunicado que... Todo se fue el año. Todo se fue por allá muy lejos. Los números... No, o sea, subieron así como impresionante. El doble, triple, cuádruple. Y ahí nos encerraron como 4 meses 3 más. 4 meses más. Y ahí sí nunca se volvió a abrir nada. Con restricciones... Full. Etapa 4. Sí. Y
Y si tú te vas al historial de restricciones, de toques de queda y todo, es esa semana, no recuerdo si eran 2 semanas o una semana, pero fueron ese tiempo en el cual se canceló nuestra boda, se reabre por esa semanita, que creo que fue un martes que dieron el comunicado, ese fin de Nos semana casamos y se se cierra cierra el la siguiente jueves y de semana. ahí no se volvió a abrir, creo que hasta Por 3 diciembre o meses, por 3 o noviembre, 4 meses, sí, como noviembre o fue diciembre muchísimo. pues de ese mismo año, que fue muchísimo tiempo. Fue noviembre porque yo empecé a trabajar en Sara en noviembre. Ujú. Sí, fue absurdo, o sea, literalmente fue absurdo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Llega el comunicado el martes, obviamente todos estábamos así como esperando que llegara el martes, que nos dijeran, listo, sale el comunicado, sí, 50 personas, no, gloria a Dios, está, listo, ¿y ahora qué hacemos? Nos llama Doctor Clayton, ¿qué quieren hacer? Y yo le digo, Doctor Clayton, nos casamos este sábado, como sea, usted tranquilo, usted no se me preocupe de dónde vaya a Somos ser, latinos, le le organizamos la organizamos fiesta, esa pero ya fiesta, para ayer usted fue. tranquilo. Sí, sí, sí. Y él, ¿seguro? Sí, en 3 días, o sea, el sábado nos casamos, listo. Y le digo yo a Chais, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahí vuelvo a Empiezan los milagros el otra vez. disclaimer tuyo de, ¿cómo fue que dijiste? Nunca dejen de Nunca congregarse. dejen de congregarse. Lo que es estar rodeado de gente que te ama, de gente que tiene una voluntad para, o sea, buena para ti, amable, o sea, la iglesia es una bendición. La iglesia es una bendición, la comunidad de la iglesia es una bendición, nuestros amigos es una bendición. Empiezan a llover llamadas. Cami, Chay, si vieron, se abrió 50 personas. Además, nuestra boda inicialmente iban a ser 50 personas. Nuestra lista de invitados era 50 personas. Entonces todos pudieron ir. De hecho, había unos que no iban a poder viajar Por el y por viaje. el viaje. Y pues como ya se hizo en Melbourne, Eran pues 40, terminaron siendo 45. sí pudieron estar, digamos que en la boda. Listo, ¿no? Y empiezan las llamadas. Una amiga, Cami, tú no te preocupes por el lugar. Yo voy a empezar a llamar a todos los restaurantes que conozco. Dime qué quieres. Y yo lo único que yo quiero es que tenga vista al mar. O sea, acá en Melbourne hay mar. Listo, listo, tranquila. ¿Tienes alguna zona? No, eso es lo único que... Perfecto. Voy a empezar a llamar a restaurantes. La otra me llama, Cami, tú no te preocupes, ¿cómo quieres las flores? ¿Cómo quieres los arreglos? Yo los hago, ¿ok? Luego nos llama otro amigo, yo sé trabajar con madera, si Yo quieren les yo hago les el hago arco. el arco donde se van a casar, ok. Nos llaman otros Los del amigos, audio. los del audio. No, chicos, les ayudamos a montar el setup del audio, de las canciones, del DJ, de no sé qué. O sea, todos nuestros amigos, tú siempre dices, nuestra boda fue una boda de todos, Sí, de toda la iglesia, de nuestra toda la boda no fue comunidad la boda latina. de Cami y Chais, nuestra boda fue la boda del pueblo. Del pueblo, O sí, sea, literal, o sea, todos y cada uno de los invitados sean conscientes, organizamos una boda en en 3 días. miércoles, jueves, viernes, porque Sí, el fueron sábado nos 3 días. casamos. Yo el viernes todavía estaba terminando de arreglar cosas para la música y... Chai sabe de audio, entonces de música, entonces Chai sabe como que hizo su grupo en WhatsApp con el que iba a cantar, con el que iba a tocar la guitarra, con el que iba a tocar el piano, porque además todos nuestros amigos son súper talentosos, entonces ahí nos dimos cuenta que entre todo el grupo de amigos que tenemos, todos podemos montar eventos. Mira, llámanos. Cero cuenta. No, o sea, literalmente, porque montamos la boda entre todos. Entonces, Chaisa ahí organizó todo. Me acuerdo que tú, 1 de la mañana del día que nos íbamos a casar y ahí organizando todo. Yo, 1 de la mañana, cortando los menús, porque diseñé, bueno. Eso es otro milagro. No, es que eso fue milagro tras milagro, milagro tras milagro. El lugar Que se consiguió. que consiguió nuestra amiga, o sea, perfecto. Era como más de lo que nosotros siempre decimos que tuvimos más de lo que pudimos haber tenido en Gold Coast. Sí. Porque el lugar nos ofreció comida, o sea, snacks. Se podía... Era entrada. ¿Cómo era?
Una mesa con nachos y guacamole, creo. O sea, en Gold Coast íbamos a estar todos de pie y eran como canapés. Canapés nada más. Allí, en la que sí tuvimos, fueron mesas, estuvimos sentados, Estuvieran estuvo sentados plato, las personas. bebidas, postre, el ponque aparte, y también mientras las fotos, como que creo que hubo también Como snacks. guacamole con nachos, creo que fue. Pero, o sea, que eso ni siquiera lo íbamos a tener inicialmente. Otra de las cosas que no íbamos a poder tener era música propia, que en el restaurante de Gold Coast nos iban a poner la música ambiente que del ellos lugar tuvieran, porque no tenían separación de las secciones. En este sí. En este sí nos iban a prestar un sistema de sonido específico para nosotros. Nos prestaron los micrófonos. Nos prestaron los micrófonos. También todo. Otra cosa que en Gold Coast iba a pasar era que nos íbamos a casar, o sea, la ceremonia iba a ser en la playa, pero después de eso nos teníamos que ir caminando al restaurante. Eran como 15 minutos, no era mucho, pero pues al final de cuentas pero era una distancia. Obviamente, pues, hacer todo el setup de la música y todo eso en la playa, pues iba a ser súper complicado. Y pues no íbamos a poder como tener ni siquiera una pantalla para ver a nuestra familia. O sea, iba a ser como un poquito más difícil. Y acá en este restaurante nos dicen, no se preocupen, nosotros tenemos un televisor, ahí se pueden conectar a Zoom con su familia. Aparte de que el mismo restaurante tenía vista hacia la playa, entonces la parte en la que nos casamos era la playa. Ajá, tenían como un, ¿cómo se dice eso? Como un... ¿Baranda? Como... Bueno, como una salidita. El restaurante tiene una salidita que daba directo a la playa. ¿Una terracita? Una terracita y ahí pudimos montar... Nos incluyeron las mesas para las sillas para la ceremonia. O sea, en verdad fue impresionante. Dios, fue impresionante. El jueves vemos el clima del día. No, espérate. Entonces, el miércoles fue restaurante, adornos, todo. Sí. El jueves yo cumplía años, ¿te acuerdas? Yo cumplía años el jueves. ¿Cómo se me va a olvidar? Fue como, ay sí, feliz cumpleaños, lo de la boda. Hubo amigos que de hecho ni siquiera pudimos invitar porque fue todo como que súper rápido. Fue como, sí. Yo ni me acuerdo, creo que en la noche celebramos como comiendo, pero o sea, estábamos metidos en la boda. Claro. Y me acuerdo que el día de mi cumpleaños dijimos, tenemos que ir a comprar las flores porque yo le dije a Chais, no, o sea, no podemos ponernos aquí exigentes a decorar como yo hubiera querido con flores y todo, pero yo busqué así como en Pinterest como referencias y encontré así como algo súper minimalista que era como florecitas blancas y eucalipto, ¿te acuerdas? Sí, y como vainas de eucalipto. Y las entonces, espiguitas que están ahí, mira, que todas. Son esas, sí. Y entonces le digo a Chais, vamos a alguna floristería que tenga mucho eucalipto, compramos así como una tonelada de eucalipto y flores blancas, como un par de rosas y florecitas de otro tipo blancas y ya está. ¿Y te acuerdas que íbamos llegando al market donde hay una flor, pues como una floristería súper grande y estaban tirando a la basura eucalipto, ¿te acuerdas? Y nosotros, pero así, un montón de eucalipto lo estaban tirando al piso y yo, Chais, pregunta si eso lo van a botar. Y entonces, no, pregunta, ¿ustedes van a botar todo eso? Sí, ¿por qué? Y yo, ni se te ocurra decir la palabra matrimonio, porque si decimos que es para un matrimonio nos cobran eso. No, pues es que, pues si lo van a votar, nos gustaría tenerlo para un evento, para un cumpleaños, algo así dijimos. Sí nos cobraron, pero... Nos cobraron, pero, como... o sea, lo que nos pudieron haber cobrado, a lo que nos cobraron fue como, pues por... ¿Qué? $20 $20 nos cobraron, algo así. Chais y yo caminando en la calle con así los dos con una... Como si fuéramos a montar negocio de eucalipto. O sea, de eucalipto. En verdad era impresionante. Con eso, más las flores, que las flores sí nos costaron como $200, me acuerdo. Compramos muchas flores blancas y rosas y blancas y todo. Montamos todas las mesas. Montamos el caminito pues, para caminar. ¿Cómo se llama eso? El pasillo. Montamos el triangulito de madera que nos hizo nuestro amigo, unas flores a la entrada, mi ramo, o sea,
Hicimos Hasta mi tu florecita, que era una floresota. Casi me tapaba la cara de un girazo. Mi florecita, que era una florecita de este tamaño. Menos mal tú eres grande, entonces no se veía Mi tan cara es enorme, entonces mi hermano siempre me hace burla de eso. Pero sí, no, o sea, en verdad, hasta eso fue un milagro. Sí. Hasta eso fue un milagro. Algo muy chévere, porque ahora en lo Me sobrenatural acuerdo de que Dios. también como que hasta el último, perdón. No, sí, cuéntame. Me acuerdo que hasta dijimos, bueno, ¿y yo cómo me voy a ir al restaurante? Y tú Sí. tranquila y pastoreo, sí. Tú no te preocupes, yo te recojo en el carro. Lo decoró para mí. No. Fue un regalo o sea, increíble, sí. divino, ¿no? Aparte de verdad. ser mi pastor, es uno de mis mejores amigos y hermano. Y o sea, no sé. en verdad fue súper lindo. Como que, ¿qué más cosas hubo así que yo decía? Como, el clima. Que, pues, como les dimos al inicio, era pleno invierno. Melbourne es una ciudad muy fría. Está... En el invierno hay días donde la máxima temperatura es 15... Y eso. No, Sí. o sea, los días más fríos es de 13 grados, Sí. quizás la máxima temperatura, pero en promedio quizás es entre 15 y 17. Pero no se siente así, se siente más Porque frío tiene porque mucho hay viento. mucho viento, pero el viento es helado. Ujú. Y pues yo dije, Dios, pues me congelaré. No, pero hay que mostrar el vestido. No, cuando vimos el clima del día, Que iba a llover. Iba a haber tormentas. Iba a haber tormentas a partir de las 12 o de las 11:30, que era la hora que nos casábamos. a casar a mediodía, sí. Entonces yo recuerdo que le llamé a mi mamá y le dije, oye, mamá, tengo un favor bien grande que pedirte. ¿Qué pasó, hijo? Me dice, no, pues es que necesito que oremos por el clima, pues porque va a llover y tormenta y pues todo. nosotros vamos a querer estar pues por fuera, ¿no? Y me dice, no, acuérdate que tú Mi mamá es una guerrera de oración, la amo con todo mi corazón. Me dice, acuérdate que tú le puedes decir a la nube que se vaya, y la nube se va. Y le digo, no, espérate, es que son varias nubes, entonces necesito varias personas que me ayuden. Le dio mucha risa. No, sí, en el nombre de Jesús. De hecho, oramos en la llamada. Y sí me dijo, le voy a decir, porque ella tiene un grupo de oración por WhatsApp, donde siempre pone sus... Así que, si estás escuchando esto y tienes mi número de teléfono y quieres esas guerreras de oración, también mándame un mensaje. Esas guerreras de oración son bien efectivas. Tienen un grupo de WhatsApp donde ella manda sus peticiones. Oraron. Y el día del evento, el día del matrimonio parecía que estábamos en verano. Había sol. Salió el sol. ¿Eso nunca pasa en Melbourne? Era en pleno julio. Pleno julio es el invierno, o sea, la parte del invierno más cruda en Melbourne. ¿Cuál es la vitamina E? Es la del sol, ¿no? D. Vitamina D. Bueno, la vitamina que sea, corríjanos. De hecho, acá en Melbourne la gente toma. Porque... sí, pues a partir de abril más o menos. No abril, mayo empieza a casi bajar oculta muchísimo. el sol y todo siempre gris, en fin. Ese día salió el sol. Se abrieron las nubes. Las nubes se abrieron. Sol. Llegamos creo que hasta 21 grados, 22 grados. Estaba más. Llegamos un poquito más, como a 24. Sí. Yo hasta sentía calor. Sí. Se sentía calor. Sí. El día estaba hermoso, o sea, como yo lo quería. La sesión de fotos fue después del matrimonio. Y no terminamos como hasta las 7 del año. Hasta las 6. 6 de la tarde, sí, porque a las 6 es invierno y oscurece temprano. Eso fue otro milagro, ¿no? O sea, más encima del clima, el milagro de las fotos. Tomamos todas las fotos. Y cuando se termina de tomar la última foto, empieza a cae la primer gota que nosotros sentimos. Sí, literalmente los fotógrafos fue, bueno, listo, chicos, Dios los bendiga, que acabamos y pum, que nos cae una gota. La primera gota, sí. Nosotros va a llover. O sea, yo creo que los ángeles literal estaban como, ya acaben, por favor. Ya, por favor. O sea, literal, Dios, nosotros sabemos en nuestro corazón que Dios detuvo la tormenta que estaba. Y porque fue tremendo tormento. Fue tremenda tormenta. O sea, nosotros entramos al hotel, porque de ahí terminamos, si están aquí en Melbourne, o si en algún momento visitan Melbourne, nosotros estábamos en los Fitzroy Gardens, creo que se llaman. Donde está el conservatorio. En el Parlamento.
Ah, sí, cierto, perdón. Sí, estábamos en Parlamento, en las escaleras de Parlamento, y nuestro hotel estaba sobre Russell Street o Exhibition Street. Son como dos cuadras hacia adentro de la City. Y literal, o sea, nosotros fuimos al carro, nos metimos al carro, Y empezó a llover. nuestro amigo no, o sea, empezó como que a Ah, briznar sí. poquito, nuestro amigo nos deja en el hotel, nosotros nos bajamos del carro, entramos al hotel y en cuanto entramos al hotel, o Tormentón. sea, la Pero tormenta que se tormenta deja caer, así así increíble. de que abrieron la regadera, o Pero sea, así, literalmente sí, todo el día sol, divino, calor, fue increíble. divino. Y Y sin en el viento hotel, también. sin viento, Ujú. así porque el viento también aquí hace que todo se sienta helado. No, perfecto el clima, Sí. las fotos divinas, porque obviamente el día así súper hermoso. Em, y sí, en el hotel, ¡pum! La lluvia. El hotel también fue otro milagro increíble, que éramos Ah, como, sí. bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues porque no vamos a tener luna de miel claramente, porque pues ya no podemos ni viajar, pero al menos tengamos una noche de bodas bonita en algún hotel. Y nos llama una amiga, no, yo tengo una prima, una conocida que trabaja en un hotel, esperen a ver si les puede dar descuento. Nos dio descuento y más encima de darnos descuento, llegamos y teníamos como nos dio una Una tabla tabla de de quesos con quesos. un Sí. vino, Fue algo increíble porque yo la verdad estaba esperando felicidades, un hotel, pues, normal. X. Terminamos en el Marriott, en la Suite King, creo Sí, que o fue. O sea, sea, nos nos subió de pusieron, nivel nos ella subió, porque sí. como que habíamos comprado una habitación pues Pues normal, creo que era creo. la normal y nos metió Y en la nos King metió porque en la estaba, King y con sí, tarjetica de felicitaciones y macarrón. O sea, en verdad era como bendición Dios tras lo bendición hizo, tras bendición. Dios lo hizo, ¿Sabes qué? Me Dios. acuerdo muchísimo, muchísimo. Ahorita recordé, cuando yo estaba en la iglesia ya en Colombia, me acuerdo que una parejita se iba a casar. Y recuerdo, y estoy recordando que ellos tampoco tenían dinero tal. Y él dijo alguna vez, como parte de un testimonio de su boda, él dijo, em, no, pues yo no tenía plata para los zapatos. Y mi amigo me regaló unos zapatos. Y yo le di, gracias Dios, tal. Obviamente en mi carne, yo hasta ahora estaba empezando a ir a la iglesia en ese momento, yo decía, pues no van a tener plata para unos zapatos, ¿cómo así? O sea, en mi mente fue como, ¿y por qué le da la gloria a Dios por unos zapatos? Como que yo no entendía la gravedad, como, sí, como su corazón de él en ese momento. Y pues seguramente si no tenía para los zapatos era porque estaba pasando por un momento fuerte. Eh, y él decía, me acuerdo mucho que él decía, si ustedes quieren algo, pídanselo a Dios, Dios se los va a dar, tal vez no como ustedes lo esperan, que a veces uno espera lo que tú decías al principio, como en las fuerzas de uno, no porque uno lo que hace en sus fuerzas, pero sí como, no, pues uno que espera tener $20,000 para poder decir, ah, fotografía, toma, esto, toma, ¿sí? O sea, eso es lo que uno espera. En la carne, en lo Mm. humano, uno quisiera tener la cuenta del banco llena para decir tan, 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 listo, la boda se hizo y gloria a Dios. Pero igual Dios te puede dar todo eso como nos lo dio a nosotros, pero de las maneras en las que Él se ha glorificado, que es a través de bendecirnos con otras personas y todo el Y tema. quiero agregar algo ahí que es que en realidad nosotros nunca tuvimos ningún tipo de estrés en las organizaciones, en las dos organizaciones que tuvimos. Pues sí, un poquito de No, estrés. el estrés fue cuando se cancelaron las cosas, Y es un estrés normal pues, o de que sea, todo se te derrumbó. más que estrés fue como una La tristeza, una decepción, la traición, desilusión. hermano. O sea, fue como, ¿qué está pasando? Sí, o sea, fue como, pero yo en ese momento entendí que, que Dios en verdad estaba necesitando que le entregáramos Todo. todo. O sea, que Él decía en verdad, esta es mi boda. Y fueron las palabras de Doctor Clayton en la Mm, boda, ¿te acuerdas? fue Fueron algo tan unas palabras increíble. tan hermosas que Voy dio a Él. tratar de recitarlas como él las dijo y fue, esta es
esta no es la boda que ustedes Tal vez imaginaron. esta no es la boda que Tal vez ustedes esta no es la imaginaron. boda que ustedes imaginaron, pero fue la que Dios imaginó. Tal vez No es la boda que sus papás que sus imaginaban papás para imaginaron, ustedes. pero fue la que Dios imaginó. Tal vez esta no es la boda que sus amigos imaginaron para ustedes, pero es la que Dios imaginó. Y Sí. es algo tan increíble Y fue porque tan cierto. creo que podemos aterrizar aquí. Pues yo creo que ya hablamos suficiente tiempo, no sé cuánto llevamos, pero creo que el resumen de todo esto es que de verdad nuestra boda fue simplemente para darle la gloria a Dios Uf, en sí. todo momento. Y todas las personas, sin excepción alguna, de los que estuvieron en nuestra boda, todos, con los que yo he hablado, que a veces volvemos a hablar de, ay, ¿se acuerdan de la boda tal? Todos dicen, la presencia de Dios Hmm, fue tan tangible, o sea, en el momento en el que estábamos todos alabando a Dios, ujú, se sentía a Dios. Y desde claro. el inicio de la boda hasta el final se sintió a Dios y todos los que estuvieron ahí dicen lo mismo, esta boda fue boda de todos nosotros, como Sí. que todos nos casamos No, ese y día. obviamente, o sea, la gloria es para La Dios. gloria es para Se Dios. lo agradecemos a Dios, pero también pues agradecemos infinitamente a todos nuestros amigos que nos ayudaron. También, ¿te acuerdas que, no, es que yo tengo que mencionar todas las bendiciones? Eh, Nuestra amiga, bueno, mi amiga, no voy a decir nombres, pero que me maquilló. Claro. No teníamos tampoco maquilladora porque claramente, o sea, en 3 días, ¿cómo vas a organizar todo? Ella maquilla súper lindo, arregla súper bonito. De hecho, ella en el corazón creo que todavía sigue teniendo el deseo, el anhelo de crear como una marca como maquilladora. Y fue como, Cami, pues eres mi primer Boda. intento, eres mi primer boda, pero pues si me lo permites, pero yo pues obviamente, pues a que me maquille yo, a que me maquille alguien que maquille hermoso y todo de una. Me maquillé espectacular, yo me sentía como una princesa ese día, me compré hasta una coronita, Sí, no, la verdad no, o es que mi sea, esposa me se dejó veía súper hermosa, linda. sí. También una amiga que nos hace las uñas te dijo, no, Chaisito, ¿cómo te vas a casar con esas uñas así? Ah, sí, me El hicieron mismo día, manicure. el mismo día de la boda le hicieron Dos su veces me han hecho manicure manicure. En mi graduación de la licenciatura en teología, que fue en la misma amiga, y en y la en la boda. boda. Dijo, Y ¿cómo no, vas a andar firmando ¿cómo esos te vas a...? papeles con esas uñas Ella a mí feas? también me... Y yo, pues, ¿cuál? No están tan feas. Ella a mí también me hizo mi manicure. ¿Qué más bendiciones? No, todo, es que todo fue. Perdónenos los amigos que de pronto no los alcanzamos a mencionar acá con sus bendiciones, pero. Ah, ¿te acuerdas que ni teníamos un MC? ¿Cómo se dice MC en. El maestro de El ceremonias. maestro de ceremonias? Ni siquiera sabemos que eso tenía que tener una boda, pero que es súper importante. Y también ahí fue como, Pepito, usted. Y él lo hizo súper bien. Pues nuestros amigos de la guitarra, del canto, del piano, de todo. Ah, la verdad, Fue algo todos. increíble y A la 1 de la mañana con las niñas. Nosotras, bueno, yo ahí cortando el menú que lo diseñé yo y cortando, bueno, y cosas, y las otras ahí en el apartamento, en mi apartamento, haciendo el ramo, haciendo los arreglos. No, la verdad es que fue algo todo muy fue una bendición. increíble y, y una prueba rotunda de que Dios, cuando tiene algo en mente, Él va a hacer Todo, que todo todo. funcione. Él va a hacer hasta lo imposible Todo. para que tu corazón salga lleno y pleno. Y nuestro corazón, o sea, todo. Que Y nuestra familia pudiera estar online, pero que pudiera estar con nosotros mi mamá ahí. me caminó virtualmente. Mi papá me me entregó virtualmente. O sea, fueron cosas que pues quizás para otras parejas no suenen a mucho, pero para nosotros como personas, como individuos y como pareja, fueron Los cosas todos, es como que Dios hizo, fue algo fue Dios. increíble, Y yo los quiero invitar, con esto que estás diciendo, yo siento en el corazón que los quiero invitar a que dejen que Dios obre, Mm, que no,
nuestra actitud pudo haber sido totalmente diferente. Claro. Nuestra actitud en el momento en el que se cerraron las fronteras, se cerró todo, pudo haber sido, no, pues ya no nos casamos. No nos Pues casamos y nos no nos esperamos. casamos, nos esperamos hasta que vuelvan a abrir Gold Coast. O no, pues no se puede con nuestra familia, pues nos esperamos hasta que se abran todas las fronteras y todos podamos viajar. No, que no se pudo mi vestido, el que yo quería. Ay, no, de malas, pues hasta que no tenga la plata para el vestido que yo quiero. De todo lo que ustedes han escuchado, pudimos haber tenido una actitud muy, muy mala. Muy diferente. Muy diferente a todo lo que sucedió. Pero realmente creo que cuando tu corazón sabe realmente qué es lo importante, que en ese momento pues simplemente lo importante era casarnos, lo demás que Dios lo haga. O sea, lo demás es añadidura literal. Y es que creo que como para atar los cabos, el corazón del agradecimiento es el corazón que te dice Dios te ha ayudado hasta el día de hoy. Sí. Es esa la actitud, es ese corazón de agradecimiento. Tuvimos una actitud de agradecimiento. Y cuando agradeces lo que Dios ha hecho en tu vida es cuando Él te muestra su gloria. Es cuando Él te muestra lo que Él puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un corazón agradecido, hay un corazón humilde que sabe decir, no es por mis fuerzas, sino es por lo que Dios puede hacer. Porque si no hubiéramos tenido ese corazón, hubiera sido como, pues sí, nos casamos, estuvo linda la boda. Otra pero canción pues, estaría sonando. Sí, claro. pero pues la verdad es que no la queríamos así, sí, pero nuestro corazón en todo sería es como un reproche agradecimiento. más que un testimonio. Sí, nuestro corazón es como, no, es que Dios lo hizo, no, en verdad, y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo, no hay otra manera. La verdad es que ni y porque no alguien... contento con eso, lo de los sobres. Claro, era lo que te iba a decir. No contentos con todo esto que está sucediendo. Claro. Recordemos que yo tenía una deuda que tenía que pagar en julio. Recordemos eso. Mi deuda era de... ¿Casi $2,000? $2,000, sí. De $2,000. Y yo no solo debía $2,000 que tenía que pagar en julio, sino que además en agosto yo entraba otra vez a estudiar segundo semestre, sí. y tenía que pagar $3,000 de la colegiatura porque yo ya había abonado, bueno, por un tema el caso es que costaba $5,000, pero yo ya había abonado $2,000 y tenía que pagar $3,000, entonces necesitaba $3,000 y $2,000, o sea, $5,000 en total. Y literalmente en la lluvia de sobres pudimos pagar todo eso. Y cuando hicimos cuentas, nos dimos cuenta de que cuántas cuentas. No, cuando hicimos las cuentas de cuál fue en realidad pues ya lo que se gastó para la boda y las cosas que nos bendijeron las personas, nuestras familias, nuestros amigos. Y los descuentos que nos hicieron, todo. Y obviamente abonándole lo de los sobres. Ahí es cuando nos dimos cuenta que Dios pagó la boda. Dios pagó la boda, nosotros pagamos menos de la mitad. Y fue algo tan increíble que, de hecho, en este momento me pongo un poco sentimental, un poco emocional, porque es Dios el que nos ha ayudado hasta el día de hoy. O sea, no podemos decir otra cosa. Ya llevamos casi 4 años de casados, ahorita en julio. Cumplimos 4 años de casados. Y sí, ¿verdad? No la quiero embarrar. Y creo que... Sí. Y creo que es muy importante remarcar que nuestra boda de verdad fue el fundamento de lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio. Sí. De que porque Dios... tenemos historias. Claro. Cada vez que no haya un invitado especial, acá estaremos. Este invitado especial, porque hay testimonios. De nuestro matrimonio. Hay testimonios que Dios ha... O sea, todo nuestro matrimonio, Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho una tras otra, tras otra, tras otra. No puedo decir en ningún momento que ha sido por mi esfuerzo, fruto de mi trabajo, fruto de nuestros ahorros.
porque no. O sea, ha habido muchas Muchas situaciones veces en las que en en las verdad, por que más de que trabajábamos, por más de que hiciéramos, no daba, no no daba. sucedía. O sea, podemos hablar de cuestiones muy específicas en las cuales no existían ahorros o no existía suficiente plata por trabajo o esto y lo otro. O sea, decisiones que quizás hasta pudimos haber tomado como que no eran por ahí, pero que pues la embarramos y que de todas formas Dios nos ha ayudado en cada momento. Y eso es algo que me conmueve mucho, la verdad, y que me anima, porque yo sé, estoy seguro, que nuestro matrimonio ha sido fundamentado principalmente Mm, en la fe que tenemos que Dios puede ayudarnos, en la fe que tenemos que Dios nos puede sustentar y nos mm, puede apoyar y hasta impulsar. mm. Y es algo muy bonito, Y mira es que algo increíble. yo me acuerdo que alguna vez contando nuestros testimonios que a veces contábamos así en los grupos de la iglesia y todo el tema, hay una amiguita de nosotros que ella vivió con nosotros acá 3 meses y todo, Ujú. y ella siempre que le contábamos algo era como, yo no entiendo ustedes cómo siguen vivos, yo no entiendo ustedes cómo tienen una casa con muebles, cómo viven ustedes si es que ustedes se la pasan es en la iglesia. Y, y es así. O sea, si nosotros somos realmente honestos, pues sí, yo la verdad es que en todo nuestro matrimonio no he trabajado, pues full time, nunca he trabajado. Hoy día con bebé no estoy trabajando, digamos, pues, trabajo mucho, 24/7, pero no para una retribución económica. Em, y tú prácticamente en todo el matrimonio eres el que ha estado trabajando, pero por muy bien que te paguen igual para mantener dos y ahora a tres, eh, sinceramente no dan cuentas, no dan las cuentas y más viviendo también en el sector en el que vivimos, teniendo el hogar que No tenemos, hemos compartido casa los muebles que nunca. tenemos. Acá en Melbourne normalmente pues para que ahorres un poquito más o no sean tan fuertes en los gastos, pues las personas comparten casa, no la hemos compartido, solo esa vez que vivimos con esta amiga 3 meses. Em, Y no fue porque lo necesitáramos, fue porque ella estaba buscando un lugar. sí, y o sea, bueno, sí, sí, Nos sí, ayudó. sí nos ayudó y sí lo necesitábamos, la verdad. Em, Porque en esa época era la que teníamos que renovar visa, ¿te acuerdas? No Ah, teníamos un sí, centavo. No, o sea, olvídenlo. Sí lo necesitábamos. em, fue como ayuda, Pero 50 fueron 50 3 meses Sí. que en cuanto ella se fue como... No, y sinceramente como que Dios en todas las temporadas en las que hemos necesitado dinero por X o Y razón, llega esa ayuda mm, de alguna manera. Si no es económica, es que alguien vino a ayudarnos, es que otra persona se ofreció a esto, es que, o sea, es impresionante y siento que yo personalmente siento que una de las áreas en las que más duro a mí me ha dado, y tú sabes, en estos 3 años y medio de matrimonio que hemos tenido, es la financiera. O mm. sea, a mí, pucha, o sea, mi fe y finanzas chocan todo el tiempo. Bueno, chocaban todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que Dios, creo que por mi culpa, por mi falta de fe, es que Dios, no aprendiste, listo, vuelve y otra. No, pero sí, sí, yo siento que en verdad Dios a mí me tenía en un constante hasta que no aprendas otra prueba de fe económica. Y en nuestro matrimonio ha sido una tras otra, tras otra prueba de fe en lo económico, que al día de hoy yo no puedo decir, ten cuidado creer que estás de pie, porque cuidado que te caigas. No puedo decir como, no, ya, que venga lo que venga, que yo, mi fe, no, pero sí puedo decir que la Camila de hace 3 años al lado y Sí, en no. cuanto a fe en lo financiero es como,
Son dos pues personas diferentes. Dios va a proveer, o sea, en mi corazón, si ya lo ha hecho antes de maneras en las que en verdad es imposible que nosotros lo hubiéramos podido lograr, estoy segura que en lo que venga Dios lo va a hacer. Sí. Pero sí, creo que mi ánimo para todos los que están escuchando es si Dios, lo dije en el primer capítulo, lo vuelvo a decir acá, y es que su pensamiento siempre sea, si Dios lo ha hecho con estas personas, conmigo también lo va a hacer. Porque que su pensamiento jamás sea, pero porque a ellos sí y a mí no. No, ese no es el pensamiento correcto. Siempre piensen, si con ellos Dios lo ha hecho, conmigo también lo va a hacer. Yo voy a recibir esa bendición. Yo voy a recibir esa bendición también porque Dios me ama también, porque ellos son hijos, yo también soy hijo de Dios. Y Dios, si lo ha hecho con nosotros, lo va a hacer contigo. Así es. No tengo duda de eso, solo ten fe, ten mucha fe. Toma decisiones que le demuestren a Dios que tú tienes fe en Él, porque también Dios está esperando que nosotros tomemos decisiones que le demuestren a Él que creemos en Él. Tú lo decías en el capítulo en el que te invité a ti, en el segundo episodio, y tú decías como, pues Dios dijo, ven. Jesús le dijo a Pedro, le dijo a Pedro, ven. Y Pedro, pues como demostró su fe, pues yendo, pero tomó la decisión de ir. Sí, la fe sin obras. La fe sin obras está muerta. Entonces, los motivamos a que tengan fe, mucha fe. Dios, si los ha traído hasta el día de hoy, donde sea que ustedes estén, Dios los va a seguir llevando y los va a llevar de gloria en gloria. No los va a dejar caer, pero tengan fe en Él, mucha fe. A nosotros no nos ha dejado caer. Nunca nos ha faltado nada en nuestro matrimonio. Las cosas no han sido tal vez como nosotros lo hubiéramos querido en muchas situaciones. Vuelvo a decirlo en el sentido en que a veces uno quiere tenerlo todo y uno saber cómo que tiene la seguridad económica o física o lo que sea. Pero pues igual Dios jamás nos ha abandonado. Así es, hasta el día de hoy Jehová nos ha ayudado y creo que es algo bonito que nos podemos llevar pues el día de hoy, ¿no? El día que pues que lo estés escuchando, y déjame animarte a no esperar a que lo puedas hacer en tus propias fuerzas. Para nosotros fue nuestra boda, fue el primer ejercicio de fe que tuvimos como matrimonio. Pero a partir de ahí hemos tomado decisiones como esta, como el podcast, el bebé también, que fue un bebé que definitivamente lo planeamos. Más decisiones que sabemos que si nos hubiéramos esperado a que lo hubiéramos podido lograr en nuestras fuerzas, yo creo que seguiríamos aquí. Esperando. Pero cuando tomas ese paso de fe, de decir, prefiero que Dios lo haga y que mis acciones y mis triunfos puedan darle la gloria a Dios, es cuando las cosas empiezan a agarrar impulso. ¿Sí? Y toda la gloria es para Dios. Así siempre Dios nos ha mostrado su gloria y esperamos que la muestre en la vida de ustedes. Así es. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. No tengo ni idea cuánto vamos grabando. Sé que es largo, pero vale la pena. Vale la pena escucharlo todo porque es un testimonio muy hermoso. Disculpen la cara de cansados, pero estamos grabando a altas horas de la noche porque nuestra hija no se quería ir a dormir. Entonces, si me ven bostezar durante el capítulo, una disculpa. Los amamos. Muy tarde. Los amamos muchísimo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos en verdad que este episodio haya sido de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotros volver a recordar todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por favor, esperen el próximo capítulo dentro de 8 días. Voy a tratar de hacerlo como al inicio, cada 8 días tener
un capitulito para ustedes, un testimonio nuevo. El próximo seguramente también va a ser de mucha bendición para sus vidas. Con un invitado especial. Con un invitado especial. Y vuelvo a repetirles, por favor, no se les olvide suscribirse, dejen comentarios, denle like y compártanlo a sus amigos, a sus familiares. Dios los bendiga. Chao.